Muy bien. Nosotros habíamos dejado nuestro primer encuentro con esta definición, una aproximación a una definición de educación, que nos dice que la educación es un fenómeno muy amplio, que transmite diferentes saberes, que adopta distintos formatos y que tiene que ver aquello que transmite y aquellos formatos que adquiere tienen que ver con cada época y cada sociedad. Es una práctica social y es una acción. Es un fenómeno universal porque no existe ninguna sociedad, tampoco ninguna cultura que no desarrolle prácticas educativas. Y justamente habíamos visto en principio que esas prácticas educativas son necesarias para producir ese conocimiento de esa sociedad en la que vivimos y para sostener en el tiempo la vida en esa sociedad. La educación se encarga de la transmisión de saberes en un sentido amplio, en el que hemos utilizado el término, y también implica relaciones de poder. Está generalmente pautada o tiene un grado de institucionalización, o sea, se desarrolla en determinados lugares que están adecuados a eso, y eso supone determinadas reglas, determinadas normas de acción, modelos de conducta que se esperan de aquellos que asisten a esas instituciones de la educación. Es una práctica histórica, como les decía antes, en la medida en que las formas de la educación y la medida que adopta la educación va variando a lo largo del tiempo, porque está relacionada con esa sociedad en la que se despliega. También podemos decir que no es sinónimo de escolarización ni de escuela, aunque éstas tenga un lugar muy destacado dentro del campo educativo. Y ahora vamos a ir aclarando algunos de estos conceptos que están contemplados en esta definición. Los estuvimos viendo en la clase anterior, como que la educación es un fenómeno universal, que tiene distintas maneras de presentarse en las distintas épocas y en los contextos sociales, que sí es una transmisión de saberes, que es necesaria para que una sociedad se sostenga en el tiempo y que las personas que pertenecen a esa sociedad lleguen a ella y puedan desplegar su individualidad dentro de las normas que están transmitidas por esa sociedad. Y que puede ser, esa sociedad necesita producir y reproducir cultura. ¿Sí? Bien, ahora vamos a seguir con algunas preguntas que se hace el texto. A ver, me parece que... Bueno, no quiere, quiero dejarlo en modo de presentación y no me deja, ahora sí, avanzar.
Algunas de las preguntas que se plantea este texto son estas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación? Y retomamos lo que ya veníamos diciendo, de un fenómeno universal que ocurre en todas las culturas y en todos los tiempos, con distintos grados de institucionalización, porque vamos a ver dentro de poco que la escuela es una herramienta moderna, que los sistemas educativos son decisiones que fueron tomando los estados a lo largo del tiempo y también esas decisiones son tomadas en la edad moderna, pero el fenómeno es universal y necesario. Otra pregunta es, ¿por qué y para qué educamos? Educamos para posibilitar el crecimiento individual y, como les decía antes, la reproducción social y cultural, y a su vez para producir cambios y mejoras en esa sociedad y en esa cultura dada. ¿Y para qué se educa? Para transmitir lo que se llaman saberes socialmente valiosos a los nuevos miembros de cada sociedad. Ahora vamos a pensar hacia quiénes está pensada la educación. El texto nos dice que desde los inicios estuvo pensada como el modo de que las generaciones jóvenes se incorporaran a la realidad y al acervo cultural. El acervo cultural es todo el valor cultural que tiene esa sociedad dada, ¿sí? Toda la reserva histórica cultural que tiene esa sociedad, lo que se acumuló. Y es una acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que todavía no están maduras para la vida social. Tiene por objeto suscitar y desarrollar en el niño cierto número de estados físicos, intelectuales y morales, que exige de él la sociedad política en su conjunto y el medio especial al que está particularmente destinado. Esta es una definición que tiene que ver con Emil Durkheim, que fue un sociólogo, uno de los padres, prácticamente el padre fundador de la sociología, fue quien intentó eh, llevar las reglas de de la ciencia dura, que es la ciencia biológica, a las ciencias sociales. Intentó entender a la sociedad siguiendo los pasos de la investigación que le aporta a la ciencia la biología, porque esa era la manera de producir conocimiento científico. Y hasta ese momento, en la sociedad, las sociedades no se investigaban de esa manera. Por eso se dice que es uno de los padres fundadores de la sociología. Y acá involucra esto que veníamos hablando, una necesidad de que los adultos transmitan ese acervo cultural a las nuevas generaciones que se incorporan a estas sociedades, para que puedan, a medida que van creciendo y se van independizando, intervenir en esas sociedades cuidando aquello que viene como historia y generando mejores posibilidades de vida. O sea, que aquello que aprendieron y esa historia que portan sirva para cada vez transformar a la sociedad en una sociedad mejor.
Profe, Sí, habla Rocío. sí, ¿A Rocío. qué se refiere cuando em- Emil dice desarrollar en el niño ciertos números de estados físicos? Estados físicos tienen que ver con eh, a ver, ¿El crecimiento del con- niño? No. no, 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 tiene que ver con una buena alimentación, con un cuidado que le permita el crecimiento. Y entonces, la educación lo que hace es tratar de formarlos para que busquen la mejor manera de que su estado físico le permita estar desplegando todas sus posibilidades en esa sociedad. Piensen que estamos hablando de casi, bueno, 1958. Parece que está mal el año, consignado el año. Bueno, después lo voy a mirar, no quiero perder tiempo. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Con la experiencia podemos afirmar que esta definición es al menos reducida, dice. Por supuesto que hay una necesidad de encuentro entre la generación adulta y una generación joven, pero no es el único tipo de encuentro. ¿Por qué? Todo el tiempo existen adultos que enseñan a otros adultos, adolescentes que le enseñan a otros adolescentes o jóvenes, lo mismo puede ocurrir con los niños, o incluso jóvenes o niños que enseñan a los adultos. Y el ejemplo más cotidiano es el manejo de los medios de, de comunicación, como el celular, En o las redes el sociales. uso de la computadora o el uso de las redes. En esos espacios, incluso en las escuelas, muchas veces son los niños o los jóvenes los que enseñan a los adultos. Bueno, y volviendo al concepto educar, siempre vamos a los orígenes. Y los orígenes tienen que ver con la terminología que utilizamos y el origen de esas palabras. Bueno, nos guste o no nos guste, los investigadores de la educación encontraron dos vertientes en el término latino. Y lo entendemos como el término, como el verbo latino educere, tenemos una manera de pensar a la educación. Si lo leemos como el otro verbo, que es educare, encontramos otra manera que, si bien es similar, no es exactamente igual. Educere significa hacer salir, extraer, dar a luz, conducir desde adentro hacia afuera. Y entonces la educación es un acto de traer al exterior todo aquello que uno porta potencialmente. Es necesario que haya un germen para poder desplegarlo. Tiene que haber algo ahí para luego llevarlo a la acción. Y esta es una característica importante de pensar a la educación relacionada con este verbo. Porque el desarrollo de las potencialidades humanas es ayudado por la educación, para que la persona
pueda desenvolverse. Pero, de nuevo, tiene que existir un germen, una base, algo con lo que iniciar ese acto de convertir la potencia en acto. Por eso, cuando pensamos en este verbo, pensamos en la palabra potencialidad. Y con el tiempo y el desarrollo de la materia vamos a ver que esta manera de pensar la educación tiene que ver con una época en la que se educaba de una manera determinada, en la que se educaba marcando un camino, tomando ese germen y marcando el camino. Y donde se decía que ese germen no estaba, no se podía hacer nada. O sea, pensar en la potencialidad también es pensar en el límite. ¿Rocío, habías levantado la mano? No, bien. Me pareció, perdón. Bien. Y ahora seguimos con el verbo educare. Este es un verbo que significa conducir, guiar y alimentar. Lo cual significa que con una guía adecuada, las posibilidades del hombre serán ilimitadas. Y se piensa al sujeto como una tabla rasa, donde es posible inscribir un futuro. ¿Quién va a inscribir el futuro? El medio, el propio sujeto y aquellas personas que lo acompañen en ese desarrollo. En este caso, podemos hablar de condiciones y de posibilidades. Esta concepción, centrada en el verbo educare, no niega que hay un germen, que hay un origen, que hay una potencia para desplegar. Pero no está centrada su mirada en eso. Está centrada la mirada desde este verbo, está puesta en guiar, en ayudar a superar obstáculos, en ayudar a ver caminos nuevos, no en seguir un camino ya armado como en el otro caso. ¿Sí? Por eso se utilizan estas palabras como características de estas dos maneras de pensar a la educación. En una es importante lo que portamos para ayudar a desplegarlo, para traer eso que se tiene y desplegarlo. Y en el segundo caso, hablamos de, con los elementos que hay, poder conducir, guiar y alimentar. Con una guía adecuada, desplegar posibilidades ilimitadas. Profe, ¿puede decir de vuelta la diferencia, porfa? Uno es conducir y el otro adquirir, no, ¿cómo es? Para No, anotarlo. una es conducir desde adentro hacia afuera. Educación. Siempre estamos hablando del mismo concepto. Educere, o sea, educación, tomada desde la etimología del verbo latín educere, estamos trabajando por hacer salir, por dar a luz aquello que tenemos adentro. Mientras que con el verbo latín educare, estamos hablando de conducir y de guiar.
Por eso, Profe, a mí no me quedó claro cuál de los dos era el que continuaba el camino ya hecho y el otro porque usted había explicado que uno era, digamos, es como seguir las reglas de las que ya ujú, están pautadas y el otro es como innovar, hacer algo nuevo, digamos, bueno, ¿o no? está más relacionado, pensar los dos términos. Uno está hablando de hacer salir. Y hacer salir, Claro, pensar, entonces sería como pensá la innovar imagen. Hacer salir es tomar de la mano y llevar. Y entonces, ¿quién claro, marca el camino? ¿Uno o el otro? el edúcere, Claro, pero el que te marca el camino es quien te va llevando, ¿sí? claro que te guía, ¿Cómo? Perdón, no te escuché. la persona que te guía, digamos. Claro. Más que la persona que te guía, es la persona que eh, hace salir esa posibilidad que vos tenés. El guía, en el otro caso, el guía te dice, bueno, hay todo esto disponible, vos podés encontrar tu camino. Más allá de que tengas problemas de comprensión, que tengas problemas físicos, hay un medio que te brinda otras herramientas para que vos puedas desplegar toda esa posibilidad que vos tenés. Ah, genial, profe. Gracias. ¿Está mejor? Bueno, Entonces, profe, Sí, sí, Leonel. entonces Seducere sería como seguir un camino ya hecho Ujú, y Educare sería como crear ese camino. Uno exacto, se crea el camino. ¿Sería así? exacto. Más La o menos. posibilidad de crear otros caminos. Muchas gracias. De nada. Ese chico es muy picante. ¿Por qué? Porque pregunta. No, porque entendió todo. Ah, y vos también lo vas a entender. ¿Por qué no? Muy bien. A ver, vamos a mirar. A ver. eh, estamos llegando a las 10. Son 10 menos 5. ¿Les parece que hagamos un corte acá o seguimos a la siguiente y luego paramos? ¿Qué prefieren hacer? Depende de su cansancio. Profe, tengo una hacemos consulta. esta, Un receso de 10. Bueno, ¿quién era Rocío la pregunta? Sí. Dime. La info de Educare y Educer está en algún libro. Acá en este texto, sí, sí, en este texto que ustedes se van a encontrar acá. Todo lo ¿En que, cuál? de todo lo que estoy hablando hoy y también el miércoles pasado es, bueno, no lo van a leer porque sale al revés. La educación, ayer, hoy y mañana, el ABC de la pedagogía, el capítulo que ustedes tienen en el campus. El 1. El capítulo 1, sí. Bueno, gracias. Por ahora trabajamos en este. Más profe, adelante vamos a trabajar otros capítulos de este libro. Hay un profe por ahí que me preguntaron, a ver. eh, o sea, este año vamos a elaborar con ese libro para saber el nombre del libro, porque por ahí se me hace más cómodo tener el libro, ¿o no? Porque otros años vamos a elaborar con esos libros igual. Probablemente sí, pero eso es a gusto y posibilidad de cada uno. El ¿Cómo se llama el material, libro, profe? el material que vamos a trabajar en las cursadas, ustedes lo van a tener. Pueden imprimirlo si quieren manejarlo en papel. A mí me gusta
si lo ven, acá está todo subrayado. Yo estudio subrayando también. Pero, y no, en este todavía no escribí cosas al costado, pero también intervengo. Está zafando el libro. ¿Cómo? Está zafando el libro de no ser rayado. Bueno, les vuelvo a decir, igual está en la bibliografía, está en el programa, pero les digo, las autoras se llaman Silvina Wirtz, Silvia Greenberg y Victoria Abreu. Se llama La educación, ayer, hoy y mañana, el ABC de la pedagogía. Estas autoras también tienen, esto es una colección y hay otros textos también. Y la editorial es Aike. Bueno, les doy el respiro de 10 minutos y volvemos. Toman unos mates, yo también. Buenísimo, Y profe. volvemos. Gracias. Esperen que Hola, profe, detengo buenísimo. Muchísimas gracias. a ustedes, chicos. Gracias, profe. Pausamos. Ahí va. A calentar el agua. Eso. Hasta luego. Yo me corro, así están tranquilos ustedes si quieren. Bueno, Profe, ¿le puedo hacer una consulta? claro que sí. Entonces, los trabajos que ustedes nos mandan, los tenemos que hacer una vez finalizada la clase, o sea, después de haber tenido la clase del encuentro virtual. Y no van a poder hacerlos con mucha anticipación, porque yo les habilito la clase a la noche y al día siguiente o a la tarde y al día siguiente ya cursamos. El que quiere hacerlo lo puede hacer, no hay problema. No, no hay ningún problema en que lo hagas. Pero a veces te van a faltar herramientas, porque es poco lo que está escrito en la clase. Y si te animás después a acercarte a los textos sola, muy bien, hay que darle para adelante. ¿Ya subieron la nueva clase, profe? Ya está, la 2 sí, la subí anoche. Sí. Bueno, Esa gracias. representación es como, no es un power, ¿no? Es ¿Qué poner cosa? imágenes, la actividad grupal. Mira, la actividad grupal habla de trabajar en algún formato que ustedes tengan ganas de hacer. Es muy libre esa actividad. Y ya veo que mucha libertad los pierde, ¿no? Bueno, déjenme mirarla bien, porque yo anoche hice una lectura rápida y, en todo caso mañana, porque hoy tengo un día un poco complicado a la tarde, tengo que acompañar a mi compañero a hacerse un estudio y ver a mi papá que está con dengue. Así que hoy tengo un día un poco complicado, pero mañana ya más tranquila la voy a volver a revisar y ustedes manden al privado las preguntas que tengan. Y yo a medida que puedo, en la medida en que puedo, las voy a responder. Y si no puedo, les diré, no sé. Está jodido eso del dengue, ¿no, profe? Vale, Allá. gracias. Está complicado. Acá en Buenos Aires está muy complicado. Sí, hay mucha gente internada, grave. Por suerte mi papá la transita en su casa y tuvo pocos síntomas. Fiebre, papá tiene Sí, casi 84 años. bastante Y humedad igual, que genera ahora, los hoy mosquitos. sí, hoy está muy húmedo, sí, está pesado. Hace calor y está pesado. Pero el tema es que las lluvias tan fuertes y tanta humedad han hecho que los mosquitos se reprodujeran de una manera terrible y la gente está cayendo mal, muy mal. Ustedes de esto zafan, por suerte. Casi como No, acá otra tenemos pandemia. barato. ¿Cómo? Por ahora. Ah, sí, porque el frío es adverso para estos mosquitos, así que
Eso no los va a afectar. Otras cosas sí, pero el dengue es raro. Puede haber Encima alguno, pero del dengue no zafás, o sea, te puede agarrar en cualquier momento. sí, 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 porque además es imposible pensar dónde pudiste haber sido picado por el mosquito, y no te vas a poner a mirar si tuvo patas blancas o rayaditas o no las tiene. Eso es una cuestión que miran los científicos, pero nosotros en la vida cotidiana tenemos que estar protegidos todo el tiempo. Sí, hay que salir, hay que estar en casa y hay que salir a la calle con repelente. O sea, llevamos el alcohol, el alcohol, el barbijo por las dudas y el repelente. Cada vez agregamos una cosa más, Profe, ¿le puedo hacer una consulta? por supuesto. Cuando hay trabajos de grupos, ¿no? ¿O no hay? Sí, ¿Va a haber? planteados en el aula sí hay. Bien. ¿Y No sé si a hoy, a pero qué se le llama grupo? ¿A duplas, a trío o con dos ya está bien? ¿O no? ¿Qué sería un mirá, grupo para usted? como a partir de 2 personas está bien el grupo. A veces, en este caso, por ejemplo, esta comisión es grande y son muchas personas, entonces lo que sería más sencillo para mi corrección sería que no fueran más de 4 personas en cada grupo, por ejemplo. O sea, mínimo dos, máximo cuatro. Y ahí está. Claro, Gracias. pero en realidad más que mínimo 2 y máximo 4, el número ideal serían 4. Ahí está, Marcelo. Está Esa es bien, no, la. pero si yo me pongo con un compañero, entonces solamente con un compañero no sería grupo, sería pareja. Sí, pero ¿Está bien o está mal? es un grupo, está bien, no hay problema. Ah, La perfecto. sugerencia tiene que ver con la cantidad de material que yo tengo para leer, no con otra cosa. Si a ustedes les pasa que no pueden juntarse porque no se entienden, porque sienten que no pueden trabajar de otra manera, porque acuerdan determinados horarios y otros compañeros no pueden, bueno, hacen el grupo que corresponda. Sí, cuando trabajemos en grupo en la clase, vamos a hacer grupos aleatorios, o sea, yo los voy a poner a trabajar dividiéndolos en grupos. Zoom tiene esta posibilidad, yo creo que ustedes la deben conocer esa ya, ¿no? Porque saben más de Zoom que Usted, yo. ¿Eh? usted decide. Vos decidís entonces, usted. Claro, y ahí lo ¿Listo? vamos a hacer, sí, tratame de vos porque No, está perdón, todo mal perdón. si me tratas de usted. Ah, Este, digo gracias, profe. que la idea en el trabajo en el aula, en clase, es que intercambien entre todos. Y justamente, si hay algunos compañeros que están que tienen una lectura más adelantada, ayuden a aquellos que tienen la lectura menos adelantada. ¿Sí? Bueno, Gracias, profe. no, de nada. ¿Hay alguna otra pregunta? Pongo a grabar ya y seguimos. Yo, profe, Dale. cómo es el tema de la entrega? ¿Hay que tener las mismas respuestas o diferentes puntos de vista ¿Respuestas en qué, Kevin? en el trabajo en grupo? No, no, con una sola respuesta donde estén contemplados los nombres de todos los demás. Pero los integrantes del grupo tienen que tener las mismas respuestas. Y sí, discuten entre ustedes y arman una sola respuesta de ese grupo. Ok, y después cuando hagamos la entrega ponemos los nombres del grupo. Claro, claro, sí. ¿Y lo manda uno solo en representación de todos? No te escuché, repetime, por favor. Que si lo manda uno solo en representación de todos, Sí, sí, lo porque manda uno ahí solo, sí, sí, sí. Manda uno piden solo, pone los que nombres de cada uno de los compañeros que participaron, ya está. O sea, si hay 5 grupos, va a haber 5 trabajos. No Dale, gracias. 20 personas, 20 trabajos. 5 trabajos con los nombres de los 20. ¿Está bien? Profe, una pregunta. Sí.
Si lo entregamos uno solo, o sea, si lo entrega uno solo del grupo en el campus, al resto del grupo le va a parecer incompleto en el campus, digamos, la actividad. ¿No importa? No tendría que aparecer así, porque si es trabajo grupal, pero lo voy a preguntar. Bueno, ¿estamos ahí ahora? Seguimos. Volvemos al Power. Y ya me pasé. Lindo fondo de pantalla tiene el Leandro. El fondo de pantalla, ¿qué? El Qué Power. lindo color de la pared de Leandro. Ah, bueno, volvamos. ¿Se acuerdan que cuando empezamos a hablar de educación, hablábamos de que es un fenómeno universal, ¿sí? Bueno, ahora vamos a agregar esta otra característica, que es un fenómeno intencional y Profe, perdón. consciente. Sí. No sé si a alguien más le pasa, pero a mí no me aparece su pantalla. A mí tampoco. No sale. A ver, voy a hacer. A mí sí, yo veo todo. A mí tampoco, me aparece negro nomás. ¿Será que yo lo tengo acá a la vista, eh? Pues si no puede apagar y prender de nuevo el compartir pantalla. Dale. Ahí se ve. ¿Ahora Yo ven lo veo todos? todo bien, sí. Ahí sí A se mí ve. no me Ahí. aparece, profe. A mí no me A mí aparece tampoco. todavía. Bueno, a ver, no hice nada. Vamos a dejar de compartir. Y ahora vamos a volver. Ahí está. Ahí está, profe. ¿Ahora sí? Ahora sí, profe. Ahí está. Sí, Bueno, muchas bárbaro. gracias. Gracias, profe. De nada. Les decía que es un fenómeno intencional y consciente. Y a diferencia de la socialización, la educación es una socialización particular, que lo que intenta es transferir a las personas saberes de un modo intencional. O sea, cuando nosotros ingresamos al sistema educativo, tenemos que conocer, incorporar determinados contenidos que están pensados para cada nivel, para cada modalidad, para cada año, ¿sí? Esto significa que es una transmisión intencional, pensada para. Y en este caso, podemos decir que el centro educativo por excelencia, para encargarse de esa tarea, que es transmitir saberes, es la escuela. Porque además la escuela también tiene la intención de educar y está muy consciente de la labor que debe cumplir. Tiene la tarea de educar y porta una determinada cantidad de personas y herramientas que están destinadas a este fin, a formar, a transmitir los saberes que necesita ese individuo para ser parte de esa sociedad. Tiene docentes, tiene aulas, tiene bancos, tiene distintas herramientas digitales y además tiene programas que cumplir en cada ciclo y en cada año. Por eso es consciente
y tiene una intención determinada. Su intención es enseñar. Su intención es formar para seguir accediendo a otros niveles más complejos cada vez. Y acá tenemos que pensar que hay una diferencia entre educación y socialización que tiene que ver con las miradas teóricas que hay sobre estos fenómenos. La sociología está pensada para analizar los mecanismos de producción y de la reproducción social. Y la pedagogía, además de esto, se ocupa de pensar en las maneras en que se transmite el saber, hice otra vez lío. Espera. Se ocupa de pensar todas las áreas del fenómeno educativo, de pensar en los contenidos, en las características de las personas que participan de este fenómeno educativo, en pensar en la propuesta. Por lo tanto, es la ciencia que está centrada, más centrada en el fenómeno educativo. Y ahora vamos a pensar en esto de la socialización, que es lo que venimos hablando hace tiempo, pero nunca hasta ahora le dimos una definición. Nosotros decimos que la educación es una socialización intencional y consciente. Bueno, entonces, ¿qué es socialización? Socialización es la internalización de las creencias, de las representaciones, de las formas de comprender y de actuar en el mundo. La socialización es la preparación de los individuos para ingresar y actuar en el mundo. Y para eso es necesario conocer, tener un lenguaje común, conocer las normas de comportamiento de esa sociedad en particular, los códigos que hay en esa sociedad en particular, las maneras de mirar y de pensar al mundo, y también las formas de actuar. Eso es la internalización de las creencias, representaciones, formas de comprender y de actuar en el mundo. Y desde la sociología, al estudiar este proceso que lleva a las personas de estar centradas en un núcleo pequeño que es la familia, a ingresar en un núcleo amplio que es la sociedad en la que vive, al realizar este estudio, la sociología habla de socialización primaria y de socialización secundaria. Y las caracteriza de esta manera. La socialización primaria es la que realiza la familia. Venimos al mundo y quienes nos introducen a ese mundo son las personas más significativas, con quienes estamos apegados por una necesidad física, biológica y también por una necesidad emocional. ¿Sí?
Y a través de ese contacto, esa vivencia del mundo, de ese pequeño mundo, es como ingresamos a lo que se llama la socialización primaria. Son las primeras normas de conducta social que vamos incorporando. Por supuesto que ocurre en la niñez. Tiene que ver con la adquisición del lenguaje, porque el lenguaje es el modo de conocer al mundo. Hasta que no aprendemos a nombrar al mundo, no lo conocemos. Hasta que no hay un otro que nos dice que esa función que está cumpliendo, que esa cara que ese niño ve, que se acerca y le brinda el pecho, o le cambia el pañal, o lo abriga, su función tiene un nombre y se llama mamá, no conoce a esa función. Y en principio se conoce esa función y luego, de a poco, entre los 11 meses aproximadamente en adelante, se comienza a incorporar el lenguaje. La mamá no existe hasta que alguien nombra a esa función y el otro, ese bebé, comienza a entender que esa persona que lo provee es la mamá. El lenguaje nos permite conocer al mundo. Otra función de la socialización primaria es internalizar el mundo de los otros. A medida que se van desarrollando, que van creciendo, van viendo, incorporando otros significativos que son los miembros más cercanos de la familia y las vivencias más cercanas que esa familia tiene. Esto que genera una enorme ligazón afectiva. Esta socialización está centrada en el afecto. El bebé, el niño pequeño, comienzan a incorporar al mundo a través de los afectos. Esas personas adultas que conviven con él traducen al mundo para ese niño, para que vaya conociéndolo y para que vaya entendiendo, por ejemplo, que durante el día puede salir a jugar y durante la noche es necesario dormir para descansar. Esas pequeñas, esos pequeños aprendizajes que ya nosotros desde la mirada adulta o adulta casi nunca registramos, son las que le permiten ir conociendo y comprendiendo que está inmerso en un mundo, y ese mundo le muestra esas normas que él debe cumplir o ella deben cumplir. Y también los sociólogos dicen que siendo un aprendizaje que tiene tan fuerte ligazón afectiva, son los aprendizajes más difíciles de revertir. Y esto tiene que ver más que nada con cuestiones de comportamientos. Por ejemplo, si en una casa la costumbre es que en el momento de la cena, aunque estén todos juntos, cada uno come en el momento en que quiere y el niño pequeño, la niña pequeña puede estar, por ejemplo, comiendo con la mano, al mismo tiempo yendo a jugar, trayendo un juguete a la mesa, bueno,
todas esas cuestiones que están aprendidas en la familia y permitidas, entendidas por esa criatura como una posibilidad, en el momento en que se incorpora a una institución y hay un almuerzo y todos se sientan a esperar que se les sirva la comida y utilizan el tenedor o la cuchara para comer, y ese niño o niña no puede hacerlo, bueno, hay una gran frustración por parte de él y también por parte de los adultos que lo conducen. Y entonces hay que hacer ajustes que son bastante difíciles de concretar, ¿sí? Esto como una cuestión muy sencilla, y es la que se me ocurrió para ponerles como ejemplo. A medida que vamos creciendo, vamos incorporándonos a la vida en las instituciones. Y allí comienza la socialización secundaria. Hay quien dice que somos cachorros humanos hasta que nos transformamos en individuos cuando ingresamos a las instituciones. Esa socialización secundaria es menos emocional, si bien no deja del lado el afecto, es menos emocional que la socialización primaria. Y es en las instituciones donde se aprenden roles necesarios para actuar en determinados lugares sociales. Ahí sabemos que hay momentos para estar sentados atendiendo a lo que un adulto nos transmite, hay un tiempo para salir y jugar con otros amigos, son roles que están marcados por las instituciones y nos determinan modos de actuar. Y también, desde el pensamiento de Bowles y Chintis, que son dos sociólogos que trabajaron en Estados Unidos, hablan de que esto de aprender a desplegar roles diferentes en situaciones diferentes tiene que ver también con la división social del trabajo. En ocasiones puede ocurrir que haya desencuentros entre la socialización primaria y la secundaria. Y hay que hacer todo un trabajo por parte de las instituciones para modificar esa situación. Y bueno, hablando de socialización primaria y secundaria, también trabajamos en otros conceptos que tienen que ver con la educación. Porque dentro de lo que es la educación institucionalizada, encontramos ciertas instituciones que cumplen con educación formal y ciertas otras que se ocupan de la educación no formal, que tienen algunas características diferentes. La educación formal son los procesos educativos que ocurren en las instituciones escolares en los diversos niveles y en las modalidades. Y son sistemáticas, están pautadas, los aprendizajes, las enseñanzas están ordenadas y tienen que ver con determinadas características y necesidades de cada uno de los estudiantes o de cada uno de los grupos de estudiantes. Mientras que la educación no formal también es un proceso de educación sistemática, pero que no ocurre en la escuela. Se propone intervenir
generalmente en situaciones en las que la educación formal no pudo solucionar. Muchas veces lo que ocurre es que, como decíamos antes, hay cuestiones de socialización que no se incorporan. Hay conductas, hay conductas esperadas que no ocurren dentro de la educación formal. Y ocurre lo que se llama el fracaso. Esos alumnos que se sienten fuera de lugar dentro de la escuela, se alejan de las instituciones escolares. Bueno, también la educación ha pensado en un modo para que aquellos que no han podido participar de esta educación formal, de todas maneras accedan a la educación en otros espacios, en espacios que tienen otras características. Es lo que ocurre bastante seguido con talleres que se organizan en clubes, en asociaciones civiles, son escuelas de formación profesional para las que no hay que tener una titulación para ingresar, es la preparación para el trabajo, es la educación para adultos, ¿sí? Pero la educación para adultos que se hace fuera de las escuelas, no en las escuelas. Esa es la educación no formal. Y dentro de estas preguntas que nos hacemos acerca de la educación, sabemos que existen maneras de transmisión que son sistemáticas y que son asistemáticas. La educación, habíamos dicho desde el principio, es un fenómeno universal. Pensamos en si es sistemática o asistemática cuando vemos el modo de organizarla. La educación sistemática es una acción planeada, graduada, reglada, intencional y organizada en torno a fines. ¿Sí? Está planeada para que cada grupo que accede a la escuela aprenda determinadas cosas en determinado tiempo y espacio. Y una vez que pudo aprender esos contenidos, puede pasar al siguiente. Y así se van cumpliendo esas reglas institucionales que están organizadas teniendo en cuenta determinados fines, que son formar a los ciudadanos. Bueno, la educación asistemática no se planifica como fenómeno educativo. Sin embargo, enseña. Por ejemplo, nadie puede decir que jugar un juego de mesa no enseñe. Sin embargo, no está pensado para enseñar. Nadie puede decir que ver películas nos enseñe modos de comportamiento, nos enseñe la vida en otras sociedades. Bueno, sin embargo, una película está pensada para ser un entretenimiento o está planeada para ser un disfrute, un entretenimiento. Sin embargo, podemos considerarla educación asistemática. Y finalmente, vamos a ver la educación y su relación con la escolarización. Esto es lo que nosotros vemos habitualmente. O sea, en este momento ustedes están participando de una institución educativa, están escolarizados en una universidad, en un instituto universitario. Y bueno,
La escolarización es el conjunto de fenómenos de producción, distribución y apropiación de saberes que se desarrolla dentro de una institución escolar. Está distribuida en disciplinas. Esta manera de producir conocimiento permite que la escuela haga más entendible algunos saberes complejos, y además, estar escolarizado produce saberes diferentes a los que se encuentran fuera de la institución escolar. Podemos conocer algunas cuestiones que se aclaran en la escuela, como por ejemplo, miren, hace unos años atrás se incorporan contenidos nuevos a la educación. ¿Por qué? Porque llegan a la escuela traídos por las necesidades sociales. Unos años atrás, nadie pensaba en el bullying como materia de estudio. Sin embargo, los acontecimientos que fueron ocurriendo en la sociedad y en las escuelas hicieron necesario esa incorporación. Y entonces ya el tema del bullying se incorpora como un conocimiento más que se suma al currículum. O sea, la escuela no solamente transmite esos conocimientos, esos saberes que necesita transmitir, sino que también en la vida cotidiana construye nuevos conocimientos y los vuelca al sistema educativo. Y les comparto esta definición de André Chervel que dice, en efecto, la escuela forma no solo a los individuos, sino también una cultura de la sociedad, moldeándola y modificándola. Y acá llegamos, ¿cómo estamos de tiempo? Estamos bien. Acá llegamos a lo que nos ocupa, lo que nos reúne, la pedagogía. Esta gran pregunta. ¿Qué es la pedagogía? Bueno, no está escrito acá, pero estamos viendo que con estos términos nuevos que vamos incorporando, vamos buscando su definición desde la etimología. La palabra pedagogía no viene del latín, viene del griego. Y esperen que voy a mi anotador, aquí estamos. La palabra que utilizaban es paidogogeo. ¿Por qué? Porque paidos significa niño. Y ago es guía. Y utilizaban esa palabra porque en la antigua Grecia eran los esclavos los que conducían a los infantes a tomar las clases por parte del adulto, que en ese momento era generalmente un maestro filósofo, que era quien lo formaba. Así que de allá viene. Y se dice que la primera pedagogía fue la que incorpora Platón en la República. Así que imaginen el recorrido que tiene esta ciencia que hoy nos ocupa entenderla. Podemos decir que es un campo del saber que se ocupa del estudio de los fenómenos educativos, o sea, que comprende a toda la educación.
podemos decir que pasa del hecho educativo a la reflexión y al saber. Es pasa, no paso. La pedagogía parte del hecho educativo, reflexiona sobre eso y construye conocimiento a partir de esa observación y esa reflexión. Los estudios pedagógicos son los que se realizan sobre la producción, la distribución y la apropiación de los saberes. En la actualidad se le conoce una doble función. Por un lado, nos cuenta cosas sobre el funcionamiento de la educación. O sea, con las investigaciones ya realizadas, nos marca un camino. Nos dice, esta manera de acceder a determinado conocimiento es más sencilla porque tiene que ver con el pensamiento, con reflexionar sobre el pensamiento de un niño, por ejemplo, de 5 años, y entonces lo mejor es brindarle una vivencia para que aprenda con todos los sentidos. Bueno, esas evidencias sobre el funcionamiento de la educación son una función de la pedagogía. Por otro lado, recupera esa tarea que tenía en un principio, que es marcar el camino, elaborar normas para la mejor educación posible. Pero también podemos decir que es una totalidad que construye conocimientos para la práctica y brinda pautas para el funcionamiento mejor de las instituciones educativas. Entonces, la teoría y la práctica juntas construyen un espacio para la reflexión que después puede mejorar las prácticas. O sea, que la pedagogía se ocupa de pensar todo lo que tiene que ver con la educación y ayudarnos a pensar. Esa es una primera definición de pedagogía que seguramente a lo largo de la cursada y con todas los conocimientos que vamos a ir incorporando, se va a ir complejizando y a la vez haciendo más sencilla la definición de pedagogía. Porque además hay momentos en los que la pedagogía se confunde con la didáctica, que la didáctica son los métodos y las técnicas de la enseñanza. Y a veces se confunde con las ciencias de la educación. Entonces, un primer modo de acercarnos a esta definición es esta. Totalidad que construye conocimientos para la práctica, brinda pautas para mejorar el funcionamiento de las instituciones educativas. Así podemos ir pensando en la pedagogía. Y acá terminamos este primer capítulo de este libro, en donde hicimos una recorrida por muchos términos complejos y nuevos para ustedes, que yo creo que a medida que ustedes vayan volviendo a leer el texto, seguramente van a hacerse más preguntas o van a querer afianzar algún concepto que no les quedó claro. Lo que les voy a proponer es que en el encuentro siguiente, por un lado, todas las preguntas que quieren hacerme individualmente, las vuelcan en un mensaje privado y las voy a ir respondiendo. Y por otro, dejaríamos unos 10 minutitos, los 10 primeros minutos de la próxima clase, para que recapitulemos todo esto y aquellas cuestiones que
que les hayan ofrecido mayores dificultades, las pongamos en común y las conversemos. ¿Les parece? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, Buenísimo, profe. ¿ustedes quieren que este Power se los mande también? Sí, por favor. Bueno, Sí, por Sí, profe. bueno, después se Gracias, los voy a profe. mandar. ¿Lo va a Bueno, subir al profe. campus, profe? Y lo puede Sí, pasar sí, mejor. se los mando como mandé el primero, Listo, listo. por mensaje interno. Muchas gracias, profe. Bueno, hasta acá Gracias, profe. estamos. Buen fin de semana para todos. Igualmente Pásenlo para muy usted, profe. lindo y nos Buen fin de encontramos profe. el Chao, próximo nos vemos. miércoles. Buen Que fin se de recupere. profe. Familia. Chao, profe. Buen Gracias fin a de. ustedes, Buen fin de chicos. Chao, semana, profe. profe. Dios le bendiga. Abrazos. Dios Gracias. le Nos vemos. bendiga. Muchas gracias. Que salga todo bien, profe. Muchas Que tenga gracias. un hermoso día, profe. Gracias, gracias. Chao, profe. Tengan Nos ustedes vemos. también muy lindos días. Disfruten. Estudien. Chao.